no sale. No se te ve. Bueno, buenos días, bienvenidos todos a Matadero 1 en esta mañana tan especial en que tenemos con nosotros a Nicolás Sesma, el autor de Ni una, ni grande, ni libre, que ya no solo es que vaya por la tercera edición, sino que este ensayo ya va a ir por la cuarta. Algo que para un libro es muy importante y si es un ensayo histórico todavía es una gesta mayor. Pero este ensayo está siendo ya para todos el ensayo del año y además es un libro que ha venido para quedarse. Nicolás, aparte de vivir en Francia, tiene una agenda muy apretada y se ha mostrado muy interesado en venir a Matadero 1, ha sido muy amable con nosotros y muy dispuesto. Con lo cual, estamos sumamente agradecidos, Nicolás, por esto. Muchísimas gracias por venir a presentarnos tu libro. Y para hacer los honores de la presentación tenemos a Iván Alonso, periodista, historiador y jefe de comunicación del grupo editorial Paraninfo, que nos hablará de Nicolás, del libro. Y, por cierto, si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo, pues nos encantaría también que esto fuera una presentación abierta, porque estoy seguro que este libro suscita además grandes preguntas y debates. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, es un honor y un placer tener en la librería Matadero 1 a Nicolás Sesma. Gracias, Leticia, por invitarle. Gracias, Nicolás, por presentar este libro, Ni una, ni grande, ni libre, publicado por la editorial Crítica. Esta es la primera y la última vez en la que será necesario repasar a fondo su biografía y trayectoria profesional, porque la próxima vez que acuda aquí, pues nada, diremos, como en el caso de historiadores como Julián Casanova, o Ian Gibson, o Paul Preston, o José Álvarez Junco, que aquí está Nicolás Sesma y ya todo el mundo sabrá de quién estamos hablando y de qué calidad en su pensamiento e investigación hay. Pero hoy es 9 de junio y a modo de datos biográficos, pues diremos que Nicolás Sesma nació en Vitoria en 1977, mientras, curiosamente, pues se desmontaba el franquismo, por lo menos el movimiento nacional. Es profesor titular de Historia y Civilización Españolas en la Universidad de Grenoble-Alpes y sus padres fueron Arturo, un empleado de banca adicto a la lectura, y Jacqueline, intérprete, entre otras cosas, del ejército norteamericano en la entonces base aérea de Zaragoza. He leído que Arturo y Jacqueline fallecieron durante la preparación de este libro, por lo cual lo primero va a nuestro pésame por ello, y de alguna forma supongo que todo el libro está dedicado a ellos y a su memoria. Vamos a contar algo más. Te licenciaste en Historia por la Universidad de Zaragoza en 1999, obtuviste una de las becas para investigadores y artistas de la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde te alojaste entre el 2000 y 2002. Y es curioso porque dicha estancia te vinculó con tu familia de alguna forma, porque eres sobrino nieto de María Pilar Lamarque Sánchez y Teresa Lamarque Sánchez, docentes en el Instituto Escuela, alojadas en la Residencia de Señoritas, o sea, así se llamaba entonces, y pioneras de las bibliotecas infantiles, ¿verdad? Bien, iniciaste tu doctorado en Historia y Civilización en el año 2003 en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Entre 2010 y 2012 fuiste investigador postdoctoral en la European Institute de la Columbia University en la ciudad de Nueva York. Y durante el curso 2020-2021, miembro científico de la Escuela de Altos Estudios Hispánicos e Ibéricos. El nombre original es en francés, pero por respeto a Dumas y a Balzac, yo no lo voy a pronunciar en francés. Bueno, sus trabajos hasta ahora se centran en la historia comparada de los intelectuales, los movimientos fascistas y de extrema derecha, nuevo día para esto, y la dictadura franquista. También se ha ocupado de la historia de artistas intelectuales como Ramón Acín y el escritor Ramón J. Sender, dada su vinculación con la ciudad de Huesca, donde en Aragón, como ya hemos hablado, creo que tienes alguna vinculación. Colabora con distintos medios de comunicación, ha recibido el premio de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Historia Contemporánea en 2004, y el premio Miguel Artola a la mejor tesis de Historia Contemporánea en 2009. Hasta ahora obras editadas: En busca del bien común, una biografía de José Larraz López, y junto a Miguel Ángel Ruiz Carnicer y Javier Muñoz Soro, Una juventud en tiempo de dictadura, del Servicio Universitario del Trabajo SUT, en libros de la Catarata. Y este año tenemos en Crítica Ni una, ni grande, ni libre, subtitulada La dictadura franquista. Bienvenido, Nicolás. Esto es Matadero 1 y esta es tu casa. Y estás en Oviedo, en el que has estado, y en Asturias, que has dicho en una entrevista que es parte importante de tu libro. ¿Por qué? Bueno, pues muchas gracias ante todo a todas y a todos por estar aquí esta mañana. Gracias a la librería Matadero 1 por haberme invitado. Es verdad que pues desde el principio pues ellos habéis mostrado mucho interés en el libro, entonces yo tenía pues el empeño personal en venir aquí a presentarlo, y además porque efectivamente Asturias
una de las grandes protagonistas del libro, y me permite además también pues, encontrarme con Eva, que está por ahí, que fue compañera en la residencia de estudiantes, y con también los padres de un buen amigo en Grenoble, con el que comparto raquetas los domingos, con Víctor, al que le hará también especial ilusión saber que he estado en su tierra. Yo creo que uno de los objetivos que tenía yo con el libro era precisamente romper un poco con las historias de la dictadura, que están muy centradas siempre, también es lógico que fuera así inicialmente, pero bueno, están muy centradas generalmente en Madrid y si acaso en Madrid y en Barcelona. Y yo lo que quería hacer era que cualquier persona en cualquier lugar del territorio pudiera pues coger el libro, leerlo y sentirse razonablemente identificado, pudiera identificar situaciones, anécdotas, personajes, parte del personal político, y en ese sentido pues Asturias formaba parte importante de todo esto, sobre todo por lo que había representado Asturias durante la República, por lo que había sido la Revolución del 34, la memoria de la Revolución del 34, lo que había sido durante la guerra, pero más específicamente al hablar de la dictadura por las huelgas de los años 60, la huelgona, la huelga del silencio, todas las etiquetas que se le ha puesto a este gran movimiento, que fue una manera de mostrar que la oposición antifranquista no se había ido nunca, porque había muchos elementos de continuidad en ese saber hacer también en las huelgas. De alguna manera los territorios tienen también como una cierta memoria que se va transmitiendo por factores intangibles que podemos ver incluso paseándonos por cualquier ciudad. Hay intangibles, hay secretos, hay transmisiones que se volvieron a activar en los 60 y que fueron un poco un golpe de campana para anunciar que la dictadura no iba a ser para siempre y que, sin embargo, había que empujarla para que pudiera volver a ser la libertad. Y hay muchos elementos también en Asturias en estos años. Está toda la presencia de Radio Pirenaica, también la presencia del propio personal político del franquismo, muy especializado. Aquí los gobernadores civiles durante el franquismo, que son una pieza fundamental de cómo entiende el poder el régimen, tenían generalmente, se buscaba siempre gente para ser gobernador civil que no tuviera lazos con el territorio, por lo menos inicialmente, porque de esa manera uno siente menos empatía por la gente a la que tiene que gobernar. Entonces lo que se hacía era como una especie de creación de una forma de bolsa de trabajo de gobernador civil, de tal manera que la misma persona podía acabar siendo gobernador civil al final de su carrera. Pues os pongo un ejemplo: Víctor Fragoso del Toro fue gobernador civil de Almería, fue gobernador civil de Huesca, fue gobernador civil de Lugo y de Tarragona, o sea, territorios que en principio no tienen nada que ver. Y eso hacía que en el momento en el que le llegaba una orden del ministerio se aplicara sin atender a pues es que conozco a esta persona, pues es que con esta persona mi primo conoce, y de esta manera tan, digamos, despegada del territorio, ellos pensaban que se iba a poder ejercer mejor el poder. Sin embargo, la propia realidad hizo que finalmente, para desmontar las huelgas de los años 60, se tuviera que acudir a gente del terruño, a gente que había sido alcalde, que había sido gobernador civil y que tenía lazos con el territorio. Y ahí vemos también un cierto renacer también de la importancia territorial, no solamente por parte de la oposición, sino también por parte del régimen. Tenemos también todo el caso de la lucha de las mujeres, con el encierro de las mujeres de los mineros aquí en la Catedral de Oviedo, con además el beneplácito, o por lo menos un cierto grado de empatía también por parte del obispo, lo cual indica también hasta qué punto la Iglesia Católica fue cambiando a lo largo del régimen, aunque nunca fue exactamente de una pieza, siempre hubo elementos disonantes, algo que ha quedado también un poco oculto en la narración de la dictadura. Y bueno, aquí se entiende también un poco esta llegada de una nueva generación. Entonces, sí, Asturias es, a los que os acerquéis al libro reconoceréis pues, ciudades, anécdotas, elementos, personajes, la lucha del maquis, el pozo Funeres, está un poco todo esto tratado de concentrarlo también dentro del propio libro. Empezamos a leer Ni una, ni grande, ni libre, y ya en el prólogo dices que en las dictaduras no hay electores, sino selectores. Y el franquismo era un sistema de selectores, un colectivo, vamos.
Nadie gobierna solo, llegas a mencionar. ¿Qué son los electores? En vez de esas familias del franquismo de las que hemos oído hablar tanto en documentales en televisión, en cualquier libro de historia, incluso de divulgación. Sí. Las dos ideas. La primera, nadie gobierna solo. O sea, cualquiera de vosotros que haya trabajado en un ministerio, que haya trabajado en una administración, sabe que hasta que las decisiones llegan a las personas que están en la cúspide del proceso de toma de decisiones, esas decisiones vienen precocinadas, manufacturadas por toda una serie de personas, por toda una serie de eslabones que tienen que llegar hasta que al final, digamos, el enterado llega a la mesa de Franco, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mostrar un aspecto de la dictadura como más un proyecto colectivo que la obra de una sola persona. De ahí también el ni una del título. Eso no le quita ninguna importancia a Franco. Sin Franco no habría habido tampoco sistema. Pero si Franco es la cúspide de la pirámide, pues hay toda una pirámide de pequeños dictadores hasta llegar a lo alto de la pirámide. ¿Cómo está organizada esa clase política, todas esas personas que forman esta pirámide? Generalmente se les ha llamado familias políticas. Este es un término de un sociólogo que muchos de vosotros conoceréis, Amando de Miguel, que vivía en El País, en El Mundo. Premio Jovellanos. Premio Jovellanos durante muchos años. Yo a mi casa. Esto es el término que utiliza Amando de Miguel, que en su momento tuvo su importancia, es una traducción del francés, famille politique, que es un término que se utiliza mucho en Francia, pero para poder hablar de famille politique se suele hablar de famille politique de la izquierda, famille politique de la derecha, o de los conservadores, o de los católicos. Tiene que haber necesariamente un régimen de pluralidad y tiene que haber competencia electoral, tiene que haber competencia en un sistema abierto de elecciones. Entonces, el hecho de hablar de familias, además, introduce también otro elemento. Parece que las familias sean cerradas, ¿no? Sean como compartimentos estancos y que uno no pueda estar en varias familias al mismo tiempo. Y eso transmitía, por un lado, esta sensación un poco de una cierta pluralidad, cosa que no existe en la dictadura en ningún caso, ni limitada ni no limitada, no hay pluralidad. Y evitaba también, transmitía también esta sensación de que cuando uno pertenece a una familia, pues el resto de familias eran las familias ajenas. Cuando vamos a los datos más precisos, lo que vemos es que una misma persona de la clase política franquista puede estar en varias familias al mismo tiempo. No solo no lo considera incompatible, es que muchas veces lo considera una virtud, porque eso lo acaba convirtiendo en lo que yo en el libro llamo un franquista perfecto, ¿no? Un ejemplo, Ibáñez Martín, el segundo ministro de Educación de Franco, siempre se le suele etiquetar como católico. No, formaba parte de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, entonces es un católico, pertenece a la familia de los católicos. Pero es que se hizo de falange también durante la guerra. Es que su viceprimer ministro es un antiguo miembro de Acción Española. Es que le entrega el CSIC, se lo entrega al personal del Opus Dei, al Vareda. Y la Revista Nacional de Educación a otro falangista. Entonces dices, esta persona es un franquista perfecto, tiene varias militancias y para él son perfectamente compatibles. Herrero Tejedor es miembro del Opus Dei, es miembro de Falange, convencido, camisa vieja. Hay muchos camisas viejas también que no directamente ellos, pero sus hermanos tienen esas militancias. La política es muchas veces una cuestión de familia, es algo que se hereda. Si tú militas, tus hermanos es más fácil que militen, tus hermanas es más fácil que militen. Y hay muchos casos de falangistas navarros que tienen un hermano en el requete o un hermano tradicionalista. Entonces, ¿estas familias se enfrentan entre sí? Bueno, pues como te puedes enfrentar con tu hermano. Efectivamente puedes no estar de acuerdo, pues en la cena de Navidad puede volar algún langostino de un lado a otro, pero al final vas a estar de acuerdo en lo fundamental. Yo a mi hermano en Navidad en Begoña no le pongo una bomba, ni le doy dos tiros, ojo, O sea que algunas sí que hubo, pero... Algunas sí que hubo, pero probablemente se han magnificado y se han exagerado. Y respecto al tema de la pluralidad, hay un término que utiliza mucho la ciencia política, sobre todo en Estados Unidos lo utilizan dos autores, Alastair Smith y Bruce Bueno de Mezquita. Si sois aficionados a Netflix, hay una serie que se llama Cómo se convirtieron en tiranos, que es como una transposición a una serie de Netflix de las teorías de estos dos autores. Y lo que explican ellos es que en toda dictadura lo que hay es lo que ellos llaman selectorados, por contraposición a electorado. Tú no tienes que convencer a un electorado, tú lo que tienes que hacer es, tienes un grupo de personas
más o menos informal, que se agrupan en función de intereses, en función de ideas, y se convierte en un selectorado. De ahí selecciona el dictador a su personal político. Y se establece un sistema de doble vínculo entre ellos. El dictador les procura una parte de los beneficios de formar parte del sistema, y al mismo tiempo tiene que estar atento a que dentro de ese selectorado no surja una figura que llegue a acumular suficiente poder como para poderlo desplazar del poder. Entonces yo cuando estaba pues leyendo a estos autores dije, bueno, este término es mucho más funcional, mucho más operativo para entender el funcionamiento del régimen franquista que seguir hablando de familias, que transmite un poco más esta sensación de un régimen más plural. Vamos a ver. Perdona, es que no, que hablas también de lo perversos que son los regímenes dictatoriales, por cómo implican a la población de Roma. ¿Cómo te ves? Sí. ¿Cómo te hacen cómplice de alguna forma de ellos? Sí. Hay otro libro también muy bueno de Geraldine Schwartz que se llama Los amnésicos, que lo explica muy bien para el caso alemán, pero lo que explica ella se aplica exactamente al caso español. ¿Qué es lo que ocurre al principio de la dictadura? Y es otra de las razones por las que el libro empieza en febrero de 1939, no empieza al final de la guerra. En febrero del año 39 se publica una ley, que es una ley nefasta y al mismo tiempo, desde el punto de vista de la dictadura, es una obra maestra, que es la Ley de Responsabilidades Políticas. ¿En qué consiste la Ley de Responsabilidades Políticas? Si a usted lo declaran responsable de haber apoyado a la República o a los revolucionarios durante la guerra, usted es declarado culpable y le pueden condenar a toda una serie de cosas distintas. Entre las cosas a las que te pueden condenar está a una multa económica, una multa que suele ser bastante elevada. Esas multas además se heredan, si te pueden abrir el proceso después de muerto, como fue el caso de Ramón Acín, como fue el caso de Blas Infante, etc. A ti te han matado en la guerra, da igual, te abren un proceso, te condenan a pagar 20.000 pesetas. Que no estás tú, no pasa nada, tus hijos heredan la multa. La multa la tienes que pagar, entonces muchas veces la tienes que pagar vendiendo tus propiedades, que te las pueden incautar, pueden coger y decir, te condenamos a la pérdida de todas tus propiedades. Tienes un apartamento, pues ya no lo tienes, queda incautado. Tienes un periódico, queda incautado. Tienes una editorial, queda incautada. ¿Qué hago yo con tu editorial? Digo, a ver, ¿quién quiere la editorial en la subasta? ¿Perdón? ¿Quién? ¿Quién quiere tu editorial? Yo te incauto la editorial, Sí. ¿vale? Y digo, venga, ¿quién la quiere? Sale a subasta. Pero los que van a subastar saben que tú la tienes que vender, porque tienes una multa. ¿Te van a ofrecer su precio de mercado? Te van a decir, no, te pago 3,50, dame las gracias. Si habéis visto El pianista, la película de Roman Polanski, hay un momento en el que a Vladislav Spilman, al pianista, claro, forzosamente se tiene que trasladar al gueto. Solo que es pianista y tiene un piano de cola. Y no se puede ir al gueto con el piano de cola porque no cabe. Entonces lo tiene que vender. Si recordáis en la película, viene un vecino y le compra el piano de cola por nada. Claro, es una transacción legal. Tú se lo has vendido. El vecino se lo dice, podría no darte nada. No te quejes que te doy un puñado de zlotys, ¿no? Pero dices, esto es una transacción legal, pero no es legítima. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que el comprador del piano, ¿qué es lo que no quiere absolutamente que pase? Que vuelva un día el pianista y le diga, ¿te acuerdas hace 5 años mi piano? Devuélvemelo, cabrón. Eso pasa con un piano, pero imagínate una empresa. Un caso que yo conozco bien, en Huesca, por ejemplo, la compañía que hace el tramo de Zaragoza-Huesca, que es como hacer es un tramo muy con alta ocupación, digamos, ¿no? Lo tenía un empresario republicano, se le incauta la empresa, se le da a una familia franquista de la ciudad. Cuando, si hubiera reparaciones, si hay un proceso de caída de la dictadura, dices, mi empresa y los 10 años que llevas acumulando beneficios, ¿dónde está mi parte? Entonces, por acción o por omisión, la gente que participa en ese sistema, que se aprovecha del sistema para hacerse con una propiedad que de otra manera sería imposible, que pues lo último que quiere es que caiga la dictadura. Entonces, por convicción, por oportunismo, por venganza, porque te han matado un familiar en la guerra, tú acabas siendo parte del sistema. Llega hasta mucho más de donde podamos imaginar. Yo es una cosa que hago en clase, es muy divertido. Digo, os hago un proceso a todos por responsabilidades políticas. La mitad de la clase, de aquí para allá, no os podéis presentar a la oposición.
vuestros derechos ciudadanos están conculcados. La otra mitad, de aquí para allá, sí que podéis. ¿Qué decís, la mitad que podéis? ¡Oh! Maravilloso. Menos competencia. Claro. Tenía que competir con 1000 personas para sacarme una plaza de maestro y ahora de repente tengo que competir contra 500. Maravilloso. ¿Quién coge y dice, no, no, yo soy muy íntegro y yo no me presento porque no me presento en igualdad a mis compañeros? Los alumnos lo tienen muy claro. ¡Oh, monsieur! O sea, me presento, pero vamos, o sea... ¿Cómo está Francia? A ver, Francia está como está. Cuando les intentas explicar lo que es una colectivización, dices, en lugar de tener cada uno vuestro móvil, vamos a coger un solo móvil, lo ponemos aquí y es de todos. Y cada vez que lo necesita alguien, viene y lo usa. Madre mía, o sea, agarran su móvil, como diciendo, me lo quitarás de mis manos frías, muertas, sin vida. O sea, entonces... Pero la ley de responsabilidades políticas es buena para entender el porqué de esta longevidad. O sea, lo último que quiere una persona que sea fácil, que sea beneficiado del sistema, es que le pidan cuentas. Y no necesariamente es un... Los hay, evidentemente, pero no necesariamente es un mega franquista malvado. No, es una persona que se beneficia y dice, oye, pues es que a mí me conviene. Sí, es una imagen muy potente y muy curiosa. Hablemos un poco del protagonista de Franco. En el libro desmientes la imagen simplista de Franco como un dictador mediocre. Digamos, ¿cuál crees que fue su verdadero rol y sobre todo su habilidad para mantener una dictadura de 40 años prácticamente? A ver, esto venía un poco de una cierta insatisfacción mía cuando se hablaba sobre todo de la política exterior de Franco, ¿no? Pues decían, la política exterior de la dictadura fue malísima, fue mediocre. Dice, joder, pues menos mal, porque estuvo 40 años. Entonces... llega un momento en el que, no, y comparado con el carisma de Mussolini, el carisma de Franco con su voz tal, era ridículo. Pues sería ridículo, pero uno acabó colgado boca abajo y el otro no. Entonces, yo sí que tenía muy claro que no había que subestimar a Franco a la hora de analizarlo, porque hacer caricatura de Franco nos puede consolar, pero de quien hace caricatura es de la oposición. Porque si tan tonto era y tan mediocre era y tal, porque la oposición no lo supo derribar. Entonces, y es todo lo contrario. La oposición antifranquista era una profesión bastante noble, bastante arriesgada. Te cogían y te rompían los huesos en la Dirección General de Seguridad sin demasiados problemas. Aquí en Asturias otra vez. Anita Sirgola, personas que les habían rapado ya la cabeza en la Guerra Civil, en los 60 les vuelven a rapar la cabeza. Está este cortometraje A golpe de tacón. Sí. Os recomiendo a todos, sobre las mujeres de los mineros, también en los años 60. Entonces yo no quería, bajo ningún concepto, hacer caricatura de Franco. Para mí hacer caricatura de Franco es hacer caricatura de la oposición. Vázquez Montalbán decía que olvidar el franquismo sería olvidar el antifranquismo. Pues hacer caricatura de Franco es hacer caricatura del antifranquismo, y es algo que no voy a hacer. Franco va aprendiendo el oficio de dictador, no tiene manual. No tiene manual, claro. Estos politólogos tienen un libro que se llama El manual del perfecto dictador, sí. Pero claro, en esa época, pues Franco no tenía un manual del dictador. Entonces, Franco en lo que es hábil es en que va aprendiendo. Él tiene cerca la experiencia de la dictadura de Primo de Rivera, que le sirve mucho. Es un ensayo general de lo que no tiene que hacer, no tiene que permitir la oposición universitaria, no tiene que depender de sus compañeros del ejército, que son los que no respaldan a Primo de Rivera y que hacen que... No tiene que tener un jefe del Estado por encima. Y no tiene que tener un jefe del Estado por encima. Porque el jefe del Estado en algún momento puede querer una salida a la dictadura y decir, esto ha sido un paréntesis y aquí no ha pasado nada, que es lo que hace Alfonso XIII con Primo de Rivera y es lo que intenta hacer Vittorio Emanuele con Mussolini. Entonces Franco tiene claro que jefe del Estado por encima no, porque así se pueden deshacer de él, no depender solo de los compañeros, por eso tiene a Falange y la tiene... Y está muy bien, tiene un matrimonio de conveniencia muy interesante, muy beneficioso para las dos partes. Y aprende que tiene que escuchar, porque cuando llega la Segunda Guerra Mundial, Franco está deseando, bebe los vientos por entrar en la guerra, Serrano Suñer también, le mandan a su jefe del Alto Estado Mayor, al general Vigón, lo mandan con una carta a Hitler ofreciéndole sus servicios para lo que él quiera. Hitler no lo necesita. Hitler va a llevar a cabo contra Gran Bretaña una guerra básicamente naval, no terrestre, que es lo que le puede ofrecer sobre todo Franco. Se le ofrecen para entrar en la guerra, a Hitler no le interesa,
pero claro, cuando ve el desastre en el que se ha metido Mussolini en la guerra, que le hunden la flota en el Mediterráneo, que ni siquiera es capaz de avanzar en los Alpes, ahí es cuando dice, bueno, este diplomático que me cae tan mal, que me está haciendo un informe diciéndome, ojo que dependemos del mar, ojo que nuestro comercio depende mucho de Francia y de Gran Bretaña, ojo que no tenemos petróleo. Este general que me dice, no estamos en absoluto preparados para la guerra, aprende que los tiene que escuchar. Y una vez que aprende que hay que escuchar, pues eso le sirve en distintos momentos, le sirve para llegar al acuerdo con Estados Unidos en los años 50, le sirve para el cambio en la política económica final de los 50 y los 60, y yo creo que es la principal característica, la principal habilidad de Franco es su capacidad para gestionar y para escuchar a su clase política. Y es curioso porque el otro día estaba aquí sentado el documentalista Alfonso Domingo hablándonos de la UMD y de la revolución de los claveles. Y la revolución de los claveles ocurre porque el Salazar se mete en la guerra colonial de Angola, quema el ejército absolutamente allí, los coroneles, etcétera, están hasta las narices, lo has dicho así llanamente, y entonces hay una sublevación militar. Tú en tu libro cuentas, es algo que me sorprende bastante, Franco pudo haberse metido en aventuras militares extranjeras, coloniales o de cualquier otro tipo, y no lo hace. Y eso, me siento un poco en el rasgo de la inteligencia de este tipo, o sea que no es tal, pudo haber enviado a España a la guerra y Franco, bueno, tiene, no sé si es prudencia o es oportunismo simplemente, yo quiero vivir aquí tranquilo, me conformo con lo que tengo, cálculo, etcétera. Y tu libro, bueno, lo cuentas, ese episodio también parece curioso cuanto menos. A ver, el tema de la descolonización, nos guste o no nos guste en Europa, se va a seguir estudiando, y Hannah Arendt decía que el colonialismo europeo es un boomerang, es algo que ha lanzado Europa hacia el resto del mundo, hacia África y Asia, pero que le va a volver y le va a pegar en la cabeza. Y es así. Todas las personas que se mandaron a la colonización del norte de Marruecos volvieron primero en la Revolución de Asturias y después en la Guerra Civil. Pero es que incluso antes, Martínez Anido, el famoso gobernador civil de Cataluña, es nacido en Cuba. Él se ha formado en la guerra colonial cubana. Os sorprenderíais de la cantidad de personas nacidas en Cuba o hijos de gente repatriada después de la guerra de Cuba. Entonces, claro, en los 50 de repente la España franquista se encuentra en el proceso de descolonización. Y además, con todo lo que representa Marruecos para Franco, que es su lugar de formación, su lugar donde ha hecho su carrera, y con los antecedentes tan malos que tiene España a la hora de gestionar sus colonias, porque la guerra de Marruecos es absolutamente catastrófica. Fíjate que Francia, que es una democracia imperial, se mete en un embolado tremendo en Argelia. Y Estados Unidos, o sea... Pero Estados Unidos no tiene como tal colonias. Holanda se mete en una con Indonesia, Reino Unido se mete en una en la India, pero Francia yo creo que se lleva la palma. Es que la Cuarta República cae por la cuestión de la descolonización, porque se lleva mal, has formado a toda una serie de gente para que haga según qué cosas en Argelia, que después te lo vas a comer en la metrópoli, o sea, Marine Le Pen, que todavía sigue teniendo cierta presencia, su familia otra vez en Francia, y entonces la España franquista tenía, digamos, todos los números para montar un cipioste importante en la descolonización, y sin embargo hay un cálculo realista de las posibilidades del ejército español de decir, no estamos en condiciones de mantener una guerra por mantener Marruecos, ni por mantener Sidi Ifni, y luego ya el Sáhara es que ya directamente es un lazo y mira, os quedáis con el problema. ¿Es malo para el prestigio nacional? Sí, porque la descolonización se hace mal en Guinea, se hace mal en el Sáhara, pero desde el punto de vista del mantenimiento del régimen y del mantenimiento de Franco en el poder, la decisión desde su punto de vista es adecuada. O sea, él no se mete en semejante embolado. Además, una guerra siempre es una puerta que abres y que nunca sabes lo que vas a encontrar al otro lado. Entonces, ¿quién le dice a él que en la guerra por la descolonización de Marruecos o el Sáhara no va a surgir una figura de un militar carismático y tal que te acabe desplazando del poder? Es lo que le cuesta al salazarismo el régimen, pero claro, también es en el marco de una guerra internacional, ya no está Salazar, está Caetano, pero es donde no se mete el régimen franquista, y probablemente por eso la Unión Militar Democrática es significativa, pero es muy minoritaria.
Vale, hablábamos antes de Anita Siergo, dices en el libro, la resistencia tiene rostro de mujer. Mujeres en las cárceles, mujeres fusiladas, las 13 rosas y más. Mujeres sosteniendo a los guerrilleros, aquí en Asturias también, incluso en la Revolución del 34, mujeres guerrilleras ejecutadas. Y luego la emancipación de lo que llaman las mujeres menores, incluso mujeres franquistas, como Mercedes Formica, que tiene apartado importante y foto en el libro. Consiguieron pequeños avances. La mujer a veces silenciada en los libros de historia, aquí, sin embargo, es protagonista de este libro. Sí, bueno, yo estoy muy contento con esta parte, sobre todo lo que me van diciendo las compañeras. En nuestra generación yo tuve muchas compañeras, muchas investigadoras, y han hecho una producción impresionante. Lo que pasa es que muchas veces esa producción se ha quedado en revistas más especializadas, se ha quedado un poco en los congresos, entonces yo quería también coger todo lo que han aportado ellas de historia de las mujeres y que estuviera en el libro. Es otra vez una cosa que surgió mucho en las clases. Yo doy clase en licenciaturas que están muy feminizadas. Yo tengo un 80, casi 90% de... Sobre todo en las licenciaturas selectivas, los hombres somos un desastre, no valemos para nada. Las mejores notas siempre las sacan las chicas. Entonces yo me encontraba a veces dando clase de Historia de España y me encontraba dando clase un poco de historia de machotes, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, aquí esto no necesariamente les interpela, ¿no? Y hay un momento en el que estábamos explicando cómo se produce la organización del golpe de Estado del 36 y entonces le digo a una alumna, lee el documento este me dice, bueno, pero es que esto lo tendría que leer un chico porque esto es una cosa que hacen los hombres. Y digo, no, en absoluto. La que lleva las instrucciones secretas y tal son mujeres que son más difíciles de cachear, que despiertan menos sospechas. Entonces, no penséis que vosotras no estáis en la historia. O sea, si escarbas así, esto está lleno de mujeres. Sois la mitad de la población. Lo que pasa es que las mujeres utilizan a veces instrumentos diferentes, menos visibles quizá, ¿no? Entonces yo recuerdo que eso me hizo reflexionar, decir, todas estas mujeres que están un poco ocultas o tapadas tienen que aparecer en las clases y van a aparecer en el libro. Y la verdad es que no necesiten ni siquiera hacer esfuerzo, porque es que el título, que es un pequeño homenaje a la premio Nobel, a Alexandra Leitchevich, la resistencia en la inmediata posguerra tiene rostro de mujer. Es que las que mantienen el chiringuito son las mujeres. A veces con irresponsabilidad por parte de los compañeros, porque a Matilde Landa, por ejemplo, le cogen el Partido Comunista en Madrid en la inmediata posguerra y le dicen, toma, yo me voy al exilio, toma el partido, ocúpate de él. Reorganiza las redes, apoya a los militantes y a una persona que no tiene experiencia en clandestinidad. Matilde Landa es sobre todo una intelectual, otra de las personas que viene de la Institución Libre de Enseñanza, entonces no tardan en detenerla. Pero Matilde Landa resiste desde la cárcel. Como ella está alfabetizada, ayuda a las compañeras prisioneras a presentar recursos contra las penas de muerte, para mejorar las condiciones de las reclusas. Y lo que pasa es que las autoridades se dan cuenta, comienzan a hacer una cosa que solía hacer el régimen, que era moverlos constantemente de cárcel, trasladarlos constantemente, así es más difícil que te ayude la familia, es más difícil generar vínculos. La acaban mandando a Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca vuelve a hacer lo mismo y entonces le dicen, mira, o te bautizas, porque no está bautizada, o te bautizas y además te bautizas en acto público y con el obispo, o te prohibimos seguir ayudando a las compañeras. Entonces, otra muestra de perversidad, ¿no? Te ponen delante de un dilema muy difícil. O sigo ayudando a las compañeras o renuncio a mis creencias y me bautizo. Y el día que está el obispo y que se tiene que bautizar, se lanza al vacío, se lanza al patio de la cárcel y se suicida. Entonces, yo creo que Matilde Landa resume perfectamente todo lo que hacen las mujeres en la inmediata posguerra. Una resistencia clandestina, llevando la dirección del partido, una resistencia en las prisiones, las mujeres de preso, las que el marido, el hermano está preso y van a la cárcel y le llevan comida y hay un traslado y van a la estación, se ponen a trabajar a veces en el servicio doméstico, en las ciudades en las que tienen al marido, al hermano, al hijo en la cárcel, humanizan también a los rojos de cara a la gente en las casas en las que están sirviendo, y si no, la propia resistencia cotidiana, el aborto, el suicidio,
son también en ocasiones actos de resistencia. De decir, pues mira, no me da la gana. El suicidio no es casualidad, es una auténtica explosión de suicidios lo que ocurre en la inmediata posguerra. Las estadísticas son demoledoras. Y este papel de las mujeres se sigue manteniendo a lo largo de todo el régimen. Las mujeres emigran muchísimo. Siempre se habla mucho pues, de Alfredo Landa, el Vente a Alemania Pepe, y de los hombres que van a trabajar en los talleres. Pero la inmigración masculina muchas veces quiere volver, siempre quiere volver. La inmigración femenina está muy tapada por el régimen porque es una inmigración que muchas veces no quiere volver. Porque se va a trabajar en el servicio doméstico, por ejemplo, en Francia. En Francia es muy habitual en los 60 tener una criada de servicio doméstico española. Mis compatriotas franceses son tan paternalistas que incluso tienen un término para denominarlas, la conchita. Incluso había un manual, cómo hablar a tu conchita, cómo le tienes que explicar cómo te tiene que hacer el homenaje y tal. Pero esas chicas que van a trabajar al servicio doméstico no quieren volver, porque han escapado no solo de la dictadura, sino que muchas veces han escapado del propio cerco familiar. Tengo algún testimonio de algunas de ellas que hablan pero si es que para mí irme a trabajar al extranjero fue una liberación política, pero es que fue también una liberación familiar, porque es que en casa me hacían trabajar más de lo que trabajo en el servicio doméstico de una persona. Entonces, hay también ese deseo de salvación, a veces individual, mediante la inmigración, y después en los 60 otra vez la explosión femenina, que en buena medida es un renacimiento, porque España es vanguardia del movimiento feminista en los años 30. El voto femenino se consigue en España más de 10 años antes que en Francia, algo que también sorprende mucho a mis alumnos. En España el voto femenino llega 10 años antes que en Francia. Oh, no, monsieur, eso no puede ser. España es más atrasada que Francia, eso no puede ser. Mira las fechas, chato. O sea, las mujeres abogadas, Clara Campoamor, etcétera, que siguen manteniendo correspondencia con muchas mujeres del interior. La correspondencia de Clara Campoamor con María Telo es fantástica, es maravillosa. Y la propia Campoamor le da muchos consejos. María Telo luego funda la Asociación de Mujeres Juristas y es por lo tanto un movimiento que no es que llegue desde fuera, es que renace desde el interior de España. Y hay incluso mujeres dentro del régimen que, claro, no se conforman con ser... Hay un momento en que yo recuerdo hablar con muchos testigos de la época que te dicen, pero si es que lo que nosotros queríamos era como las chicas de la sección femenina. Estaban todo el día diciéndonos que había que casarse, que había que tener hijos, que tal, y ellas eran solteras, eran independientes económicamente y encima tenían estudios superiores. Decía, ¿qué me estás contando? O sea, y un buen ejemplo es Mercedes Formicas, sí estaba casada, pero es víctima de maltrato. Sabe de un caso además, escribe un artículo en la ABC que tiene mucha resonancia. Y ella tiene, digamos, la inteligencia suficiente como para hacer aprobar esta ley de derechos políticos y profesionales de la mujer, que, bueno, no deja de ser una mínima parte de lo que la mujer tenía en la República. Tampoco hay que pensar que de repente estos almogárabes, como los llama Clara Campoamor, de repente se han dado cuenta del valor de la mujer, pero, bueno, está Pilar Careaga, que es alcaldesa de Bilbao, conductora de trenes, ingenieras... tipo de mujer aristocrática, Lili Álvarez, que juega la final de Wimbledon, que es pionera del deporte femenino. Claro, esas mujeres aristócratas tú les dices de quedarse en casa y te mandan a escaparrar. ¿Claro? Entonces, bueno, realmente es una de las cosas de las que estoy más satisfecho del libro, sí, la verdad que sí. Vamos a hablar de un lema que todos hemos pronunciado alguna vez. Spain is different. Es solo propaganda desarrollista y de fomento del turismo. Tú dices que no, y vas a una tesis muy provocadora. Existen paralelismos entre una dictadura que viene del fascismo, de haberse reunido con Hitler y con Mussolini, y las democracias que hay en Europa en los años 60 y 70. Y yo pregunto, ¿no es muy provocador y puede ser malentendido decir que tampoco era tan diferente de una Europa en la que no es oro todo lo que reluce? Sí, a ver, yo entiendo que puede ser provocador. Yo creo que eso no se puede explicar en un tuit, pero yo creo que en el libro está bien explicado por qué digo esto. España no es diferente de su contexto, ni para bien ni para mal. España es diferente, es uno de los peores legados de la dictadura, porque hay quien lo toma como un motivo de orgullo, de decir, como España no hay ningún otro sitio, pues bueno, pues somos muy parecidos a otros países. Tampoco...
Y hay otra gente que dice, estas cosas solo pasan en España, como motivo de vergüenza, ¿no? Y dices, no, esto pasa en todas partes. O sea, entonces, en ese sentido es en lo que digo que España no es diferente. España recibe en los 60 exactamente los mismos fenómenos o resurgen del interior que en todo el resto de Europa Occidental. Lo que es diferente es que en España lo gestiona una dictadura y en el resto de Europa Occidental lo gestiona sistemas democráticos. No siempre, porque Portugal es también una dictadura, porque la Grecia de los coroneles es también una dictadura, porque toda Europa del Este es una dictadura, porque realmente el grado de participación de los ciudadanos y el grado de apertura de los sistemas políticos no se produce hasta los años 60, y porque muchas veces las condiciones materiales tampoco son como nos pensamos. La cartilla de racionamiento está vigente en Francia también y en Inglaterra hasta los años 50. Y yo siempre digo, el primer baño completo que tuvo mi abuela en Francia, en una zona rural aislada, se lo instalé yo con mi tío en el año 1990. Entonces, sí. Entonces, bueno, esto viene mucho de mi madre, ¿no? Mi madre venía de esta zona en Francia rural, un poco aislada, un poco campesina, y me decía, bueno, pues es que no era oro todo lo que reducía, el grado de participación en la política era muy reducido, el grado de bienestar material, bueno, pues era limitado también. Entonces sí que este lema pues no se corresponde con la realidad, y además este lema no es creado por el franquismo, se creó en los años 20. Los años 20 es cuando empieza a crearse las primeras instituciones para fomentar el turismo en España, Patronato Nacional de Turismo, y buscan un poco atraer a ese viajero, un poco el de una habitación con vistas, ¿no? Esos británicos que tienen que hacerse el gran tour por Europa, entonces quieren viajar muy lejos, pero bueno, cerquita de casa. Entonces, para el viajero romántico inglés paternalista, pues es como decir, ven, los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, ¿no? Claro, Venga, el Sierra Morena. Moreno, Sierra Morena. Entonces, venga usted a Oriente sin necesidad de ir a Oriente, ¿no? Es ahí cuando nace este lema. Fraga lo retoma y se multiplica en la propaganda del régimen porque es algo mucho más nocivo, porque usted es un turista de clase media, francés, alemán, tal, usted venga aquí sin ningún cargo de conciencia, porque en España va a encontrar todo lo mismo que en todas partes, a eso sí, no pregunte de política. Aquí somos una dictadura y no como en su país una democracia, porque nosotros somos diferentes. Y como si tenemos libertad nos acabamos matando entre nosotros, por eso España es diferente. Pero por lo demás, usted puede venir aquí sin ningún cargo de conciencia, somos muy felices de esta manera, y como dice una guía de viaje, leer guías de viaje de esta época es muy divertido. Hay una guía francesa de los años 60 que dice, en realidad que España sea una dictadura al turista francés le viene muy bien porque así ha mantenido su charme, ¿no? Ha mantenido su encanto. Y dices, ya, pero es que lo importante no es lo que te parezca a ti para venir como turista, sino cómo viva la población en el sitio. Nosotros caemos en exactamente lo mismo. Antes de que estallara la guerra civil en Siria, yo recuerdo también la propaganda para ir de vacaciones a Siria era, aquí hay una dictadura, pero no te preocupes, hay monumentos y la gente es muy feliz igual. Y nosotros íbamos también. Entonces, habría que reevaluar un poco, por eso, en eso España tampoco es diferente. O sea, habría que reevaluar un poco también nuestros propios criterios éticos a la hora de ser turistas, sabiendo que además el placer hedonista que te procuran 15 días de vacaciones a precios baratos en la playa que propone el franquismo en esta época es imbatible, y por eso vienen Asterix y Obelix en su álbum de 1969, Asterix en Hispania, en el que se encuentran con la caravana de coches franceses que intentan cruzar la frontera y dicen, ¿por qué vamos? Pues el sextercio está muy bien, comemos barato, está cerca de casa, y Hispania es diferente. Y hablando de simplificar, ya empezamos con el propio título, que es otra frase totalmente desmitificadora, ¿no? Muy oída. Sí, le dimos bastantes vueltas al título con la editorial. Yo les había propuesto inicialmente un verso de Luis Cernuda, está Eva por ahí. Cuando estábamos en la residencia de estudiantes era el aniversario de Cernuda, de una exposición bueno, bastante impactante, bastante bonita, y hay un verso de Cernuda que se llama, cuando está ya en el exilio, es lástima que fuera mi tierra. Entonces hay un libro también muy clásico que es un verso de Cernuda, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, una historia oral de la Guerra Civil Española. Entonces, es mejor título ese. claro, entonces, a ver, yo dije, ya lo he encontrado, ¿no? Es la continuidad con esto que leí en la carrera,
la residencia cernuda, y se lo dije a la editora y me dijo, bueno, tú dedícate a escribir libros, que a poner títulos... Muy buen consejo. Que a poner títulos ya me dedicaré yo. Esto es lo mismo que cuando me tuvieron que hacer la foto de la solapa. Yo odio posar para las fotos, soy el peor posador de la historia de la humanidad. Estuvo mi mujer intentando hacerme una foto de todas las maneras posibles toda la tarde y cuando mandamos las 3 menos malas a la editora me dijo, más vale que te ganes la vida escribiendo libros porque posando no te la vas a ganar. Y yo lo admito, ¿no? El título al final viene un poco de las propias conclusiones. En realidad los lemas franquistas eran todo era mentira en el franquismo, pero sus lemas especialmente, ¿no? Ni una mesa sin pan, ni un hogar sin lumbre, el lema falangista. Pues si algo faltó fue pan en la mesa y los cortes de luz eran muy recurrentes a lo largo de toda la década de los 40. Pues este lema, ni una ni grande ni libre, es que caía por su propio peso en las conclusiones. Ni es la dictadura de una sola persona, ni es tampoco una sola lógica la que se impone sobre el territorio. Uno siempre piensa que, y esto es algo en lo que hay mucha desinformación entre las nuevas generaciones, es decir, España era solo una y sí que no. La organización territorial del régimen franquista no encontraréis una ley que la defina. El concierto económico y el sistema foral se suprimen para Vizcaya y para Guipúzcoa, pero se mantiene para Álava y para Navarra, que siguen manteniendo sus competencias forales. Para el alzamiento. Claro, y es por una cuestión política. Navarra y Álava estuvieron con el 18 de julio, mantienen las competencias que tienen las diputaciones por el sistema foral. Guipúzcoa y Vizcaya estuvieron con el gobierno autonómico y con la república, pues se le quita. Entonces, ¿cuál es la lógica territorial del régimen franquista? No la hay. ¿Qué ley hay que diga vamos a establecer una organización centralizada o descentralizada? No la vais a encontrar. Es una cosa y la contraria. ¿Volvemos al sistema liberal? Los falangistas dicen ni hablar de volver al sistema liberal, el liberalismo es el demonio. Y los ministros de justicia en su mayor parte son tradicionalistas, son partidarios del sistema foral. Entonces no hay una sola lógica tampoco desde el punto de vista territorial. No es grande porque el régimen franquista llega prometiendo que van a volver a las rutas imperiales, que se van a conquistar territorios, que se va a expandir el imperio colonial, que se va a multiplicar el prestigio nacional, y el régimen franquista no hizo grande a España otra vez, ni desde el punto de vista colonial, ni desde el punto de vista del prestigio nacional, por supuesto, y bueno, el ni libre, eso ya caía por su propio peso, porque ni el país, ni la población, ni absolutamente nadie fue libre durante estos años. Así que la verdad es que para el título era muy perfecto, hice caso a la editora. Bien, O sea que... muy bien. Bueno, hoy sí, no, pero vamos a ir acabando ya. Hoy, solo un tema del que sé que quieres hablar. Hoy es domingo, ya de guardar y de misa. Vamos a hablar del papel de la Iglesia brevemente, porque nadie la pregunta por ello, porque vamos a preguntar por ello. El nacionalcatolicismo. Tenemos asociado la Iglesia con el franquismo, con el régimen, etcétera, pero como siempre en este libro, tú metes tu cuña, das un matiz. Hubo una vinculación clara entre el régimen y la Iglesia, pero cambió, pasan otras cosas. ¿Qué sucede ahí? Sí y no. A ver, la historia es compleja porque la vida es compleja. Entonces, ¿cuál es la relación de la Iglesia Católica con el régimen? Va pasando por distintas fases. Al principio la Iglesia piensa que el régimen le va a dar todo. Es decir, bueno, esta gente es que nos van a dar todo lo que pidamos. Y la relación entre la Iglesia y el Estado franquista es la relación típica siempre entre el Estado y el altar. O sea, durante la República la Iglesia podía nombrar libremente a sus obispos, por la separación de la Iglesia y el Estado. Llega la dictadura y entonces la Iglesia dice, bueno, voy a poder seguir nombrando libremente a mis obispos, ¿no? Y Franco le dice que ni de coña, que dejar que el Vaticano nombre a los obispos sería como dejarles que nombraran al gobernador civil, y que ni hablar, o sea, que no van a volver a tener el riesgo de nombrar a un obispo con preocupación social. De hecho, se bloquea la vuelta de Francesc Vidal y Barraquer, el que era obispo de Tarragona, y sobre todo la Iglesia vasca. Ni hablar de que vuelva a haber, saliendo de la diócesis de Vitoria, obispos nacionalistas, obispos que puedan ser sensibles al tema nacionalista. Y de hecho, el régimen decide quién es católico y quién no. El régimen decide quién es buen católico y quién no es buen católico.
el régimen apresa a 200 curas vascos, que son los capellanes del Ejército Autonómico Vasco, que están en la cárcel con Besteiro en Carmona. El régimen asesina a 16 sacerdotes en el País Vasco durante la guerra. Y no solo en el País Vasco, en Aragón hay por lo menos 2, y alguno más se va a documentar. Hay 2 sacerdotes asesinados por protestar por la represión. En Mallorca hay otro. O sea que irán saliendo más casos. Entonces, las negociaciones iniciales entre el régimen y la Iglesia Católica son muy duras. Porque, claro, la Iglesia se da cuenta de que, es que este nos quiere tener también atados. Y el Vaticano siempre... En la Iglesia Católica, y tú que si te has criado en el País Vasco lo sabrás, yo esto lo sé por el colegio, que fui a los salesianos. En la Iglesia Católica, la mano derecha nunca tiene que saber lo que hace la mano izquierda. Lo dice la Biblia. De tal manera que tú apoyas una cosa y la contraria, y de esa manera siempre vas a caer de pie. Entonces, las negociaciones al principio del año 39 son muy duras. Y la Iglesia sabe que la negociación la está manteniendo en una posición de debilidad. Porque el régimen es el de la victoria y además el régimen quiere imponer la razón de Estado. Y Serrano Suñer está haciendo listas de obispos falangistas, de curas falangistas, para auparlos a posiciones de poder y desplazar a lo que había sido la parte de la cera. Son 2 años de negociaciones. El primer acuerdo no se cierra hasta el año 1941 y el Vaticano no quiere darle rango de concordato. Algo que sí que tiene el acuerdo del Vaticano con Mussolini, el acuerdo de Letrán, y con Hitler, porque el Vaticano debería revisar su política de concordatos. Sus últimos concordatos son Mussolini, Hitler, Franco y Trujillo, de la República Dominicana, que debería revisarlo mejor. Solamente a partir de finales de 1942 es cuando se activa el nuevo proceso de nombramiento de obispos. Hasta entonces hay 16 diócesis que están sin obispo, porque la Iglesia no quiere lanzar el proceso para nombrarlos. 16, ¿claro? Los que han sido asesinados en la guerra. Entonces hay 16 diócesis sin obispo. Hay un sistema, que es el sistema que todos conocemos, por el cual hay una terna de candidatos que eleva el Vaticano y Franco decide cuál de los 3 es el obispo. Pero ese no se activa hasta noviembre del 42. Hasta entonces no hay ni un solo nombramiento. Y es en noviembre del 42 cuando Franco ha visto que la guerra mundial va como va y entonces se abraza al nacionalcatolicismo y a la Iglesia. Pero es más algo oportunista que venga de raíz. Yo sé que esto está en desacuerdo con otros compañeros, pero es la lectura que yo hago de la situación. En los años 50 es cuando la Iglesia dice, bueno, vamos a renovar el acuerdo del 41, que se nos va a pasar el arroz, ahora nosotros estamos en posición dominante, ahora es el momento de negociar. Negociar con la Iglesia es fastidiado, porque te lleva 2000 años de ventaja. Y es cuando se negocia el concordato del 53. Franco tampoco les da todo, ¿eh? De hecho, retiran a Ruiz Jiménez como embajador en el Vaticano, porque, como lo llamaban en el interior del régimen, es embajador del Vaticano en el Vaticano. Dicen, este les va a dar todo lo que pidan. Nombran a Castilla, que para eso es veterano de la División Azul, y que la razón de Estado va a pesar más que lo que le pida el Vaticano. Se firma el concordato. El concordato tiene buena salud, pero después del Concilio Vaticano II y cuando llega Pablo VI al papado, comienza el fenómeno de los curas obreros, del movimiento católico de base, de la acción católica, que es muy importante para la oposición. La gente que está en los sindicatos clandestinos sabe que le dejan una parroquia, que le dejan hacer una reunión, que el cura a veces es muy comprensivo. Está el pozo del tío Raimundo, está lo que pasa en Ferrol, está lo que pasa en... Y entonces la Iglesia otra vez vuelve a lo de antes, vuelve a mano derecha, mano izquierda. Y, perdona, me pongo pesado, pero aprovecho que me preguntas sobre la Iglesia. Sí, pesado. Y entonces dice, es que aquí pone el proceso de nombramiento de obispos, pero no dice nada de los obispos auxiliares. Yo puedo nombrar a los obispos auxiliares como quiera, y le nombra 16. O sea que al final del franquismo hay 16 obispos que son auxiliares, interinos, porque así puentean el proceso del concordato. Y luego con el caso Añoveros están incluso a punto de romper relaciones. Entonces, Y Tarancón al paredón. Y Tarancón al paredón. El régimen nacional católico acaba con Tarancón al paredón, Tarancón con Añoveros expulsado de Bilbao. Es que el régimen decide quién es buen católico y quién es mal católico.
Pero es lo mismo que ahora, el Papa de ahora también es, para algunos es el anticristo. Sí. ¿En qué quedamos? ¿Es el Papa o no es el Papa? Ah, no, según lo que diga. Bueno, pues entonces... Muy bien. Bueno, pues ¿alguna pregunta? ¿Queréis hacerle alguna pregunta a Nicolás? Ya me cuesta ese micrófono, ¿eh? ¿O algo que comentar? ¿Comentar alguna cuestión? ¿Comentar algo? ¿Alguna Es que duda? te has explicado muy bien, Nicolás. Bueno, no hemos durado mucho, ¿eh? Da gusto escucharlo, ¿Verdad? Y yo creo que tus alumnos que tienen mucha suerte. Ah, muchas gracias. Y leerlo. Muchas gracias. Lo que decía Iván, da gusto escucharlo y más aún leerlo. O sea que si no tenéis más preguntas, más ganas de compartir, estoy convencida de que ahora a Nicolás le encantará firmar vuestros libros y bueno, que comentéis ya en privado lo que queráis. Por mi parte, darte las gracias, me ha parecido una presentación maravillosa y no solamente por la presentación y por venir aquí, sino muchísimas gracias por tu libro. Nicolás. Muchas gracias. Gracias.